Mire, tras las elecciones, obviamente, además de cuestionar precisamente al presidente López Obrador en su mañanera, vinieron fuertes cuestionamientos en la conferencia que organiza todos los días la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Cuestionamientos que tienen que ver, obviamente, con pues la carrera electoral, estas elecciones y los resultados. No sé si tenga el mapa por ahí, don David, pero la Ciudad de México se está dividiendo exactamente en dos. Del lado, cómo son cosas la vida, la vida, ¿no? Del lado izquierdo, que usted lo tendría en esta pantalla de este lado, del lado izquierdo está conformado por la mayoría del PRIAN-RD y una alcaldía, si no me equivoco, Benito Juárez, solamente del PAN. Y del lado derecho, lo que son las cosas, ¿no? La izquierda y la derecha, de la Ciudad de México, queda Morena con sus aliados, el Verde Ecologista, el Partido del Trabajo, etcétera, ¿no? Esto obviamente se lo están cuestionando a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Le están haciendo una serie de preguntas al respecto desde muy temprano. Y tras estas elecciones, tras estas preguntas, la jefa de gobierno habló de una campaña muy fuerte de desprestigio contra su movimiento. Esto fue lo que dijo a los medios de comunicación Claudia Sheinbaum. Lo mencioné desde mi punto de vista, en los últimos meses ha habido una campaña muy fuerte de desprestigio al movimiento que representamos, y esta campaña pues ha tenido eco en algunos sectores de la ciudadanía. Yo estoy convencida que el movimiento que representamos es lo mejor para nuestro país y lo mejor para nuestra ciudad. Hay una gran aceptación de muchas de las acciones que hemos hecho en la Ciudad de México. Quiero decir también que no va a regresar la corrupción a la ciudad, eso no lo vamos a permitir, no puede regresar la corrupción a la ciudad. Y que vamos a seguir trabajando con la ciudadanía, vamos a trabajar con todos y con todas, pero siempre cuidando que haya honestidad en el ejercicio de los encargos públicos. Y es que sí es una realidad, hay que verlo como es, hay que ver esa claridad de lo que ocurre en la Ciudad de México. Es un análisis que es muy profundo, un análisis en el que se habla precisamente de cómo es que Morena no entiende a la clase media para la Ciudad de México. Una clase media que sí está creciendo cada vez más en esa Ciudad de México. Una clase media que tiene aspiraciones conservadoras, por desafortunada, mire, yo vengo de la clase media, no me malentienda, por desafortunadamente olvidar la cuna en la que uno nace, nuestras realidades como mexicanos. Y desafortunadamente en la Ciudad de México, como bien lo planteaba Jairo Calixto con Vicente Serrano hace un ratitititito, mucha gente se fue con la finta del discurso chafísima de un misógino como Víctor Trujillo Broso, o de un pseudo periodista como Carlos Loret de Mola, quien es mejor conocido como los montajes. No lo digo yo, lo dice él mismo, por los montajes en los que ha participado y por los que ha ofrecido disculpas. Situación que le digo, aquí en Estados Unidos no le pasarían, ¿eh? Aquí en Estados Unidos, cualquiera de los montajitos en los que ha incurrido Loretito, pues obviamente hubieran sido causa para que su carrera se acabara de por vida. Pero en México no. En México fue encumbrado, y aquí con el desconocimiento, pues hasta lo contrataron, imagínese usted, en el Washington Post. Así pasa con los que están en las esferas del poder. Ni hablar. Bueno, muchos mexicanos, muchos capitalinos, muchos chilangos como su servidor, se fueron con la finta desafortunada de lo que se dijo en las redes sociales. En las redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales. Se colgaron de la forma más desafortunada los ultraderechistas, los conservadores, de la tragedia durante todo este tiempo. Tragedia por la pandemia y tragedia por la línea 12 del metro. Una situación en la que seguimos exigiendo justicia, pero que yo le digo a usted, estaría bien señalar con el dedo a alguien como Marcelo Ebrard, incluso a alguien como Miguel Ángel Mancera, pero Claudia Sheinbaum, ¿qué? Si los últimos recuentos precisamente para las revisiones de la línea 12 no le correspondían en todo caso a Miguel Ángel Mancera, no fueron ellos en ese gobierno los que dieron la luz verde de que todo estaba bien con la línea 12. Bueno, en la televisión, en la radio, en los periódicos,
manejaron este discurso en las redes sociales con representantes muy desafortunados y desagradables como los antes mencionados. Y en efecto, existe esta idea aspiracional de yo no querer ser parte del pueblo. Ese es algo terrible, algo que rompe el corazón, algo que nos duele a muchos. El saber esa realidad de muchos mexicanos que quieren desconocer esa cuna de la que vienen. Cuando pues en la realidad uno podría ser de la clase media, de la clase alta incluso, y profesar un amor por el pueblo, y profesar un amor por el progreso, una lucha por la igualdad. Es desafortunado que se hayan quedado con esa idea. A mí me llamaba mucho la atención hace ratito lo que decía Jairo Calixto, de cómo es que muchos clase medieros como nosotros, clase medieros, ahí está, usted no voy a pensar que dije otra cosa, clase medieros como nosotros, pues se creen muy de la alta sociedad cuando es la alta sociedad la que los ha desplazado. En esa Ciudad de México, ¿cuántas personas no siguen subcontratadas a pesar de lo que están intentando en estos momentos cambiar y que se supone ya es un delito subcontratar trabajadores? ¿Es posible que alguien vote por el PAN, por el PRIAN-RD, que nos ha mantenido verdaderamente en la ignominia, que ha evitado que tengamos las oportunidades como las tienen sí en la clase alta? Sí es posible. Y ha ocurrido en esa casi, pues, en cuanto a un todo de México, inexistente clase media. En la Ciudad de México cada vez crece más esa clase media y es una aspiración a ser conservador por creer que ahí está lo bueno, cuando pues no es bueno, no ha pasado algo bueno, nos quitaron siempre nuestras oportunidades a los que hemos luchado por lo mismo. Y mientras estos cuates votaron mitad hacia la derecha en la izquierda de la Ciudad de México, pues seguirán enfrentándose a regresar de los privilegios a estos otros, a los políticos de siempre. Ganó Margarita Zavala, imagínese usted. Ganó Gabriel Cuadri. Y habría sido el colmo que el que se tira al piso, Fernando Belauzarán, ganara también, ¿no? Pero imagínese. Esa sí es la realidad. Y sí hubo, claramente, una campaña de desprestigio que nosotros seguiremos denunciando hasta las últimas consecuencias, porque no fue periodística, no fue de investigación, no tuvo el rigor periodístico que se necesitaba para hacerlo equilibrado. Ya después ellos pudieron haber hecho sus propios comentarios y decir, a mí no me cae bien la Sheinbaum, pudieron haber dicho los panistas o los periodistas panistas, pero esto no lo ha hecho mal, por ejemplo, ¿no? Lo pudieron haber dicho, no, ahí no pueden ser imparciales, así que, pues allá ellos. Yo lo que le digo es que nos podemos enfrentar los capitalinos. Yo ya no vivo en la Ciudad de México, pero usted que vive en la Ciudad de México y si a lo mejor votó, ¿quiere seguir enfrentándose a gobiernos panistas como el de Felipe Calderón, que abrió las puertas del infierno para los mexicanos? O como el de Francisco García Cabeza de Vaca. Fíjese lo que está pasando hoy en Tamaulipas, imagínese. Y todo por combatir al fantasma del comunismo, que ni existe, hombre. Muchos dicen es que no queremos comunistas. Pura ignorancia desafortunada.